Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de la República, en esta ocasión con Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN. Don Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Claro, don Álvaro, empecemos preguntándole, ¿en qué se diferencia esta bancada de Liberación Nacional a los anteriores periodos? Bueno, primero, ninguno de nosotros ha sido diputado. Y esa es una diferencia muy importante porque dentro del proceso de renovación del partido que vino impulsando Álvaro Ramos, uno de los objetivos nuestros era tener una fracción y darle oportunidad a liderazgos emergentes distintos a los anteriores, personas que tienen mucha vinculación con las comunidades, que tienen arraigo socialdemócrata, pero que no habían tenido oportunidad en otros periodos. Entonces, ese proceso de renovación se refleja también en la fracción. Ok, hay una, no hay esa, ¿cómo le digo? Esa reelección de diputados, pero más que eso creo yo que hay un giro, un matiz diferente en relación con otras bancadas legislativas de anteriores periodos. Sí, esta renovación de liberación no es solo una renovación de caras, es una renovación de ideas. Y lo que nos interesa mucho es justamente que el partido vaya evolucionando y que podamos darle un contenido nuevo al concepto de la socialdemocracia en la era digital. ¿Qué significa ser socialdemócrata en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, en la era de tanto cambio que el país vive? ¿Cómo se expresan esos principios socialdemócratas y esas bases ideológicas del partido en un contexto tan distinto como el que vivimos ahora? Eso es parte también de lo que estamos tratando de hacer y además es una fracción que se ha posicionado como una fracción constructiva. Somos firmes en la defensa de la democracia, pero somos un partido y una fracción que va a contribuir en todo aquello que le sume a Costa Rica en materia de desarrollo social y económico. Don Álvaro, se puede decir que este PLN más tradicional, más socialdemócrata, está un poco alejado de las posturas de centro derecha que en algún momento estuvo defendiendo el PLN en la asamblea en este mismo siglo. Bien, yo creo que estamos regresando al principio muy pragmático de don Pepe. Ujú. ¿Qué funciona para que los costarricenses vivan mejor? Al final, no es tanto si el gato es blanco o negro, el tema es si el gato caza ratones. Y ese es un poco el espíritu, o sea, cómo tiene que repensarse el Estado para que pueda resolver los problemas que la sociedad tiene y que podamos hacer válido el principio con el que nació Liberación, que es el bienestar del mayor número. ¿Cómo le damos bienestar a las personas? Y creo que desde ese punto de vista no es un partido de izquierda o derecha, es un partido que va a responder a esas necesidades de la manera más pragmática posible, pensando siempre en esas personas que más apoyo del Estado necesitan y que son más vulnerables. En campaña se habló de que el PLN estaba un poco desconectado de los sectores. ¿Es un poco por ahí lo que explica este viraje? Bueno, justamente la Asamblea del Partido cambió para incluir representación de 9 sectores nuevos en su constitución y eso es un esfuerzo deliberado justamente para reconectar con esa base. ¿Cuál base? El agro, el sector público, la clase media, las personas de las costas, personas también, por ejemplo, de sectores como el comunalismo, las cooperativas, el sector empresarial, por supuesto. Entonces, hay un esfuerzo deliberado del partido que viene hace un par de años y esta fracción en particular es un reflejo de ese proceso también, de darle más participación a sectores. Por ejemplo, yo estuve en la unión de cámaras, una persona fue dirigente sindical, otro es un líder cooperativo. Es decir, la misma fracción refleja, digamos, esa reconexión con sectores importantes. Quiero que pensemos de aquí a 4 años cómo espera usted que la gente recuerde, califique a Liberación Nacional después de toda la gestión, un poco cuál es la visión que tienen ustedes. Nosotros nos vemos como guardianes de la democracia. Nosotros queremos que en 4 años nos recuerden como el partido que logró de manera muy firme defender esos principios de cómo funciona una democracia, autonomía entre los poderes. Tenemos que defender la libertad de prensa, tenemos que ser defensores de las libertades individuales de los costarricenses. Vamos a ser garantes de que eso no se toque. Y queremos también dejar un legado de bienestar en este país. ¿De bienestar en qué sentido? En que podamos haber resuelto o por lo menos contribuido a resolver los retos que el país tiene en materia de combate al crimen organizado, los retos que el país tiene en materia de acceso a una educación de calidad, los retos en materia de acceso real a la salud, con las listas de espera, y con recursos también para resolver los problemas de movilidad
que tenemos y por eso tan importante la aprobación del crédito del tren, por ejemplo, esta semana. Entonces, lo que queremos es ser un partido que sea recordado como un partido que contribuyó a una agenda positiva de soluciones por Costa Rica. ¿Alcanzaría eso para reconectar y para eventualmente luchar por la presidencia? Porque al final del día ese es el gran objetivo de los partidos políticos, ganar el voto de la gente y Y volver finalmente al volver al gobierno. poder Ujú. y en este caso impulsar sus ideas. Sí, claro, a nosotros nos encantaría que Liberación regrese. Álvaro Ramos es una persona que en la campaña pasada conectó con un porcentaje muy grande de la población costarricense. Más de 860,000 personas depositaron su confianza en él. Y yo creo que liderazgos como el de Álvaro son liderazgos que van a permitir justamente reconectar con una base más amplia, de ir más allá de la frontera del partido, porque eso es esencial para ganar una elección. Tenemos que lograr conectar con poblaciones que no necesariamente se identifican con el partido como tal, pero sí con sus ideas y los liderazgos emergentes que están Dos apareciendo. cosas muy importantes. La primera, Ujú, este viraje, este matiz nuevo de Liberación Nacional ha servido para que empiece a surgir una idea de que Liberación es socialista, es comunista, es izquierdista, se está ujú, acercando al Frente Amplio, incluso el Frente Amplio señala que esta Liberación es muy diferente ujú. al de otros momentos. ¿Cómo se siente Liberación con una etiqueta de izquierdista, de comunista? Bueno, ve que esta alianza que hicimos es una alianza de 4 partidos. Ahí está también la unidad y está doña Claudia y Agenda Ciudadana. En realidad es una agenda con un grupo de partidos con mucha diversidad ideológica. Ahí cada partido tiene y mantiene su identidad ideológica y lo que nos une son principios. ¿Cuál es el principio que nos une a los 4? La defensa de la democracia, la defensa de las libertades individuales, la defensa de la independencia de poderes. Esos son valores esenciales que nos unen y nosotros siempre hemos tenido. Liberación nació para luchar por la democracia. Es decir, Liberación nace en una revolución para rescatar el valor de la democracia y el valor del voto y exigir que se respete la voluntad popular. Entonces, es un partido que desde su nacimiento, en su ADN, tiene esta vocación democrática. Entonces, nuestro interés es demostrar de que nosotros no tenemos ningún problema en establecer puentes con partidos que piensan distinto y que son ideologías tal vez no necesariamente idénticas a la nuestra, pero que tenemos principios que nos unen. Y eso no descarta también alianzas con el propio pueblo soberano. Nosotros no tenemos ningún problema en establecer puentes con pueblo soberano e identificar también áreas de interés común donde podamos avanzar, como ya se demostró estas 2 semanas, con proyectos que se aprobaron prácticamente por unanimidad. Claro, entiendo perfectamente, pero la etiqueta de No, izquierdistas. nosotros no somos un partido ni izquierdista ni derechista, somos un partido de centro democrático, un partido que cree en el Estado y que cree en que el Estado tiene un rol fundamental en poner escaleras de movilidad social, en eso nos diferenciamos de partidos más de derecha, pero también cree en la importancia de la empresa privada como generadora de inversión, de empleo y de oportunidades para los costarricenses. Entonces tenemos una posición, digamos, pragmática, pensando mucho en el bienestar de los costarricenses. Ha mencionado usted en esta entrevista Ujú, tres o cuatro veces, perdón, el nombre de don Álvaro Ramos. ujú. ¿Qué participación tiene don Álvaro en esta bancada legislativa? ¿Qué tan grande es su liderazgo? ¿Se proyectaría él eventualmente como presidente del partido, como él bien ha dicho, eventualmente otra Ujú. vez candidato presidencial? Bueno, es un líder que ya demostró tener una conexión con una parte muy importante de la sociedad costarricense. Y es un líder que logró atraer para el partido personas que no eran liberacionistas. Y por eso nos parece tan importante la figura de don Álvaro en la creación de un movimiento más grande que el partido que nos pueda permitir regresar al gobierno en el 2030. ¿Qué es la ventaja que tiene? Pues es una persona absolutamente íntegra, una persona absolutamente capaz y está demostrada su capacidad, una persona que además tiene una conexión emocional, es un buen ser humano y además una persona que está en esto realmente por una vocación de servicio, no por intereses. Álvaro es una persona que está muy presente en el trabajo de la fracción, de hecho nos acompaña a las reuniones de fracción y es una persona que tiene una gran capacidad para proveer también consejo a nivel técnico en distintas áreas. Álvaro, por ejemplo, es un experto en todo el régimen, en todo el tema de protección social, tiene una gran experticia también en temas que tienen que ver con la caja, por ejemplo, el funcionamiento de la caja, la conoce muy bien y esa es una prioridad para nosotros. Entonces, el conocimiento y la experiencia de Álvaro es muy relevante para el trabajo de la fracción y de hecho es asesora ad honorem de mi despacho, entonces él va a estar trabajando de la manera muy directa con la fracción en esa condición de asesor voluntario. Él ha señalado su interés en ser presidente de Liberación Nacional. ¿Debería ser él presidente de Liberación? Yo creo que él debería ser líder del partido y tenemos que evaluar las condiciones.
en el tema de la renovación de las estructuras que vienen en octubre. En octubre el partido va a ir a elegir a un nuevo comité ejecutivo y eso es pues, un tema que tenemos que continuar evaluando cuál es el rol específico que Álvaro podría ejercer, pero definitivamente desde su condición de ex candidato y de su condición de líder, es una persona muy influyente en la fracción y en el partido, sin Ok. ninguna duda. Durante la campaña se dijo en algún momento, bueno, en varias ocasiones de hecho, de que la democracia costarricense estaba en riesgo por el interés de concentración de poder por parte del oficialismo. Ujú. Viendo cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa, ¿existe ese riesgo hoy día? No, 26 diputaciones van a ser un candado para prevenir cualquier retroceso democrático. Y somos 26, no somos solo 17 los que firmamos este acuerdo, y esas 26 diputaciones que suscribimos el acuerdo, esta agenda de soluciones por Costa Rica, estamos absolutamente convencidos de que no podemos permitir ningún retroceso democrático. Y para cambiar cualquier cosa en términos de la Constitución o ese balance de poderes se ocupan 38, así es que no los van a tener. Gilbert Díaz, Mm, Carolina Delgado y la muchacha que es oriunda de Talamanca, Sonia Rojas, ujú. diputados de Liberación Nacional que terminaron aliados con el gobierno. El mismo Rodrigo Chávez señaló en algún momento, siendo presidente, de que iban a convencer a algunos diputados para impulsar las reformas que ellos Ujú. querían. ¿Puede pasar eso en la actual bancada de Liberación Nacional? A él le faltan 7, nosotros nos faltan 3. Estamos más cerca nosotros de los 29 que él de los 38. Y esa es una ventaja desde el punto de vista de que no hay posibilidad de que hayan 38 votos para cruzar líneas rojas. No van a haber 38 votos, se lo aseguro. Y estamos convencidos además de que no se trata de un tema de quién le roba diputados a quién. El tema debería ser quién pone las mejores ideas sobre la mesa para resolver los problemas de los costarricenses. Y así como hay buenas ideas como el tren, y tuvieron 56, 57 votos, así podemos buscar otras buenas ideas y entonces no hay que pensar en quién le roba a quién, sino cómo logramos generar consensos alrededor de buenas ideas. Esa debería ser la ruta. Ok. ¿Cuál es la expectativa que tiene sobre el gobierno de Laura Fernández? Y si se quiere, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, las principales virtudes de la mandataria? Bueno, yo creo que ella llegó con un discurso eh, más anuente al diálogo. Por ejemplo, sus últimas semanas como ministra de la Presidencia demostraron un cambio radical en el lenguaje y en la forma de relacionarse con las bancadas de oposición. Y esa es una cosa que nos genera esperanza. Entonces, yo tengo la expectativa, y ojalá que así sea, de que doña Laura se divorcie del discurso de odio, se distancie de ese esfuerzo polarizante que hizo el mandatario anterior y que realmente tienda puentes, a diferencia de lo que hizo el anterior, para que podamos establecer un diálogo constructivo y respetuoso. Entendemos que ella tiene interés en reunirse con nosotros y que vamos a ponerle fecha pronto para que podamos tener la primera reunión con la fracción. La expectativa es grande, pero está el factor Chávez de por medio, es el ministro de la Presidencia, es el ministro de Hacienda además, y en buena teoría se supone que él es el que se encarga de la negociación política en la Asamblea Legislativa y bueno, también con Ujú. diversos sectores y coordinar el gabinete. ¿Cuánto puede esto influir positivo o negativamente para Bueno, lo que el venga? tema es que un ministro está a las órdenes de un presidente, en este caso de una presidenta. Y la presidenta es la que tiene que dictar las líneas de su gobierno. Y quiere, si ella quiere realmente construir esos puentes, el ministro tiene que ser el ejecutor de una decisión presidencial. No es el que inventa la política, es el que la ejecuta. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que doña Laura tenga la voluntad de crear esos puentes y que le dé esas instrucciones muy precisas a su ministro para que pueda ejecutar esa orden que debería ser ella quien la da. Porque al final de cuentas ella es la persona a la que eligieron los costarricenses y la persona que tiene hoy el mandato formal de representarlos desde el gobierno. Señala usted, tenemos la esperanza. No está claro quién manda en este momento, si Rodrigo, si Laura. Bueno, pues yo espero que sea la presidenta. Ella debería ser quien toma las riendas, ella debería ser quien dicta las reglas y bueno, de alguna manera lo ha venido diciendo, de que la última palabra la tiene ella. Yo espero que así sea y pues veremos ya sobre la marcha cómo evoluciona esta administración, pero nosotros queremos ofrecerle a doña Laura las puertas abiertas y las mejores condiciones para que ese diálogo sea fructífero y constructivo y respetuoso. Una de las cosas en las que hemos insistido mucho es en el respeto. Eso cambia las cosas. Un diálogo respetuoso, aunque usted tenga diferencias de opinión, permite construir confianza.
y la confianza es la esencia de los acuerdos políticos. Entonces, yo espero que esa sea la ruta que ella escoja y que podamos construir juntos. ¿Cree usted que después de 4 años de la administración anterior hay un afán, un ambiente más proclive al diálogo en la Asamblea Legislativa? Bueno, por lo menos estas primeras semanas han sido positivas desde ese punto de vista. Ha habido una voluntad de escoger, priorizar proyectos que tienen alto impacto y que son proyectos que tienen alto nivel de consenso, y eso se vio reflejado en las votaciones de estas prácticamente 2 semanas. Entonces, en general, a nivel de proyectos, nosotros hemos insistido, y se lo hemos planteado también a doña Yara y a don Nogui, que quisiéramos que se prioricen aquellos proyectos en donde podemos continuar avanzando a buen ritmo. ¿Por qué? Porque eso demuestra hacia afuera a los costarricenses que esta Asamblea Legislativa sí resuelve y que la democracia es la vía para resolver los problemas. Y si logramos hacerlo en conjunto con las distintas fracciones, pues eso sería una muy buena señal y quisiéramos continuar por esa ruta. Lo que pasó ayer borró un poco las sonrisas acá en Cuesta de Mora. Bueno, lo que pasó ayer fue realmente una cosa que no debió haber pasado, y es proteger a una persona acusada de acoso sexual, mandando un pésimo mensaje hacia afuera. Entonces, eso estamos en desacuerdo con la manera en que se resolvió el tema. Nosotros fuimos la fracción de liberación la que solicitó formalmente mediante un oficio la semana pasada a doña Yara que el tema se pusiera a votación, porque es lo que procedía. Ella hizo una consulta a la asesoría legal y le confirmó de que la votación procedía, y después inventaron y se sacaron de la manga este invento de que no había necesidad y que el proceso no iba a concluir y no llegaba a la votación. Y esta es la continuidad de la impunidad. Eso fue lo que pasó. Porque esto no es un proceso aislado, esto que vimos ayer. Esta es la continuidad de un proceso en donde sistemáticamente, desde la legislatura anterior, vienen tratando de evitar que la Asamblea se pronuncie sobre este tema. Nos parece desafortunado, nos parece un grave error, nos parece una pésima señal, pero yo creo que Pueblo Soberano tendrá que explicarle a los costarricenses por qué no están de acuerdo en que se establezca acá una sanción ética contra una persona que incluso la propia Presidenta de la República acusó en televisión nacional de haber sido víctima de acoso de esta misma persona. Ciertamente el Congreso venía con 2 semanas muy positivas, aprobando el tren eléctrico en segundo debate, logrando un acuerdo político para la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, que Ujú. dicho sea de paso, es algo que necesita esa provincia. Sí, claro. Y ayer se descarriló un poco la cosa y empezaron a sonar ya discursos bastante críticos en contra de la presidencia actual del Congreso, en contra de Pueblo Soberano. Ujú. Podría ser un mal síntoma, ¿no? Bueno, yo creo que es normal en una asamblea que van a haber discrepancias. Esta en particular nos parece que es grave porque es una falta ética, a nuestro modo de ver, el hecho de haber dejado pasar este caso sin haberse pronunciado la asamblea. Y algunos alegan que además puede haber un caso de prevaricato detrás de esto. Entonces, yo creo que esa es la consecuencia de una mala decisión, pero evidentemente nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Ellos tomaron esa decisión, pues ellos tendrán que enfrentar las consecuencias de la decisión que tomaron, y nosotros pues, continuaremos pues, en la búsqueda de soluciones para los problemas de Costa Rica. No nos podemos echar a llorar y mirar solo por el retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante y buscar la manera de seguir construyendo en aquellas cosas en las que se necesitan respuestas desde la Asamblea. Daniel, pero permiso, Sí. quería preguntarle, y más que todo con la curiosidad, ¿por qué están defendiendo a alguien que ya no es diputado, un partido que ya no existe dentro de la Asamblea? Entiendo que usted dice que el pueblo soberano tendrá que responder por eso, pero, o sea, ¿qué se le puede explicar a la A la gente. ciudadanía Sí, de sí, claro. por qué está pasando eso? Mire, esa es la misma pregunta que yo me hago, y se las hice ayer, ahí, de frente y en la cara a ellos. Yo no entiendo la obsesión de defender a una persona que evidentemente tiene todo un historial de prácticas de este tipo y que además fue acusado por la propia Presidenta de la República. Para mí, una de las cosas más difíciles de entender es cómo el partido que la llevó a la presidencia vota a favor de la persona que ella misma acusó de haberla acosado en esta Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, ¿qué le deben a Fabricio? ¿Qué es lo que Fabricio ha hecho o qué es lo que Fabricio conoce que hace que este grupo político esté tan interesado en defenderlo y protegerlo contra toda la lógica y contra todo el discurso de ellos mismos de combate a las prácticas de corrupción, de combate a las cosas, a la falta de ética? O sea, todo el discurso
de defensa de los principios éticos se fue ayer al canasto de la basura porque Pueblo Soberano hizo exactamente lo contrario a lo que predica. Y fue contrario incluso a lo que la propia presidenta de la República en campaña argumentó. Entonces, ¿qué es lo que le den a Fabricio? No lo sé, habría que preguntarle a ellos. En niveles de religión, del grupo religioso que él representa, ¿podrá haber un poder externo influyendo sobre esa decisión? Bueno, esas son las preguntas que a mí me encantaría saber cuál es la respuesta, porque al final algo le deben a Fabricio. Porque el precio político que pagaron ayer tiene que ser porque hay alguna razón muy poderosa o alguna causa muy poderosa por la que tenían que sacrificarse a favor de una persona que no es diputado, no tiene partido, no tiene futuro político. Entonces, ¿cuál era la razón de defenderlo de esa manera? Y no es solo y esta no es la primera vez, por eso les decía, la vez pasada huyeron 2 veces y la primera fue que no les llegó el almuerzo y la segunda se fueron para Punta Arenas y entonces para evitar tener que votar los informes. Y ahora resulta que se sacan de la manga un informe que nadie conocía, porque vea lo que pasó ayer. Ella nos dice, cuando le mandamos la carta, ella nos dice, vamos para adelante. Esto se termina y se termina porque esta es la obligación de la Asamblea. Voy a pedir el criterio jurídico del Departamento de Asesoría Legal para poder decirles a ustedes cómo vamos a votar y cuál es el procedimiento que vamos a usar para la votación. Y nos entregan los informes confidenciales a 57 diputados para que leamos los informes para poder votar. Y de repente da una vuelta en U. Bueno, y además el Departamento de Asesoría Legal pone por escrito y nos lo mandan junto con el expediente confidencial. Todo el razonamiento del por qué sí se puede votar y la Asamblea tiene que concluir el proceso. Entonces, después de que pasa todo eso, ayer de repente hacen esta vuelta en U y nos dice porque tuvimos una reunión de las jefaturas en la mañana y le preguntamos, porque este era un tema que estaba en la agenda, ¿cuándo vamos a votar? Ella dijo, por la tarde les doy la respuesta. Bueno, la respuesta por la tarde fue, no vamos a votar, porque se sacaron de la manga un informe de servicios técnicos que no era el departamento de esta asamblea que tenía que opinar sobre ese tema, el que tenía que opinar ya había opinado y había dicho que sí, y se sacan de la manga ese informe y ese informe no es enviado a las fracciones hasta que ella termina de leer su resolución. Nadie de la jefatura de las fracciones recibió ese informe hasta que ella concluyó la lectura del informe en plenario. Entonces, aquí hicieron toda esta matráfula para poder defender a una persona que yo no entiendo qué es lo que le deben, como les digo. Algo tan grande debe ser la deuda con Fabricio que tuvieron que hacer todas estas matráfulas ayer para poder justificar que lo iban a exonerar de toda responsabilidad ética en esta Asamblea Legislativa. Entonces, realmente a mí me cuesta entenderles y me cuesta entenderles especialmente siendo Laura Fernández la presidenta y habiendo dicho lo que ella dijo sobre el señor Alvarado. Un misterio. Muy bien. Don Álvaro, dejando ese tema de lado, preguntarle ya puntualmente sobre temas y proyectos que van a estar en la Asamblea Legislativa. Las jornadas especiales es un tema que ha venido o que se ha discutido en el Congreso y en el país durante décadas en realidad. 20 años. En algún momento Liberación Nacional defendió estas jornadas de 12 horas. En la campaña pasada dijeron que no, que había que reformar la ley. ¿Cuál es en este momento la situación, la postura oficial de Liberación Nacional con las jornadas excepcionales, también conocidas como 4x3? Bueno, es que hay varios proyectos, hay varias versiones del proyecto y en las mociones que están pendientes hay varias versiones del proyecto que finalmente tendría que ir a votación. Entonces habrá que esperar para entender bien cuál es el expediente sobre el que finalmente se votará. Pero el punto de partida, digamos, para nosotros es que tiene que haber un equilibrio entre el interés de las empresas y sobre todo las empresas que están muy interesadas en el tema, específicamente las de dispositivos médicos y algunas de intensivas en industrias de alta tecnología, y los intereses de los trabajadores. Usted no puede variar la jornada de manera unilateral. Y si no se da ese equilibrio, nosotros no podemos estar de acuerdo. Y además hay ciertos elementos que son especialmente delicados en el rediseño, digamos, de las normas laborales. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema del acceso de la mujer al trabajo. Una persona que tiene hijos a cargo y que tiene que estar 12 horas en trabajo más las horas en las presas, prácticamente le impide tener una vida familiar. Nos preocupa también
el tema de la salud de los trabajadores. Jornadas tan extensas en cierto tipo de actividades pueden ser dañinas para la salud. Nos preocupa obviamente la parte de la remuneración, si realmente se le compensa o no por el tiempo extra que la gente trabaja. Entonces hay una serie de temas que se tienen que abordar. En la campaña estuvimos dialogando con las cámaras para explicarles nuestras preocupaciones y se había hablado de la posibilidad, por ejemplo, de que no se hicieran este cambio de jornada si no había una autorización previa de parte de los trabajadores, por medio de un voto secreto que sea supervisado por la inspección o por algún órgano independiente. Pero al final, como el proyecto ha cambiado tanto, realmente no sabemos cuál es la versión sobre la que se va a votar. El punto de partida, como les repito, para nosotros es si hay un equilibrio entre los intereses de las empresas y los trabajadores, podemos considerarlo, si se atienden además estas consideraciones, pero si no es así, pues probablemente la decisión sea negativa. Algo similar se vive con la armonización del mercado eléctrico. Es una demanda de años del sector productivo y en la campaña pasada ustedes pidieron frenar el debate de esa discusión, congelar el debate de esa discusión mientras pasaba la campaña. ¿Cuál es la Sí, posición de Liberación bueno, Nacional? ahorita justamente estamos estudiando, porque estos son diputados nuevos que no conocían el expediente. Estamos analizando el expediente con distintos actores del mercado eléctrico para conocer la opinión de cada una de las partes y sobre eso esperamos tomar una decisión pronto. Ok, pero ha sido un proyecto que Liberación ha defendido durante décadas. Armonización, Sí, bueno, la ¿no? apertura del mercado eléctrico. Sí, pero este expediente en particular tiene otras características también, que reforma algunas cosas dentro del ICE, que cambia algunas cosas en cuanto al acceso al mercado centroamericano. Es decir, tiene varias aristas que necesitamos todavía terminar de analizar. Sobre todo, como le digo, somos una fracción nueva que no había estado conociendo ese expediente, entonces nos estamos sentando con los actores del mercado para entender bien la opinión y hemos hablado con todo el mundo, con ACOPE, con las cooperativas, con las empresas municipales, con el ICE, entonces tenemos que terminar de formarnos opinión a partir de escuchar a todas las partes. Acuerdo Transpacífico, llegará a la Asamblea en algún momento. Sí, ese sí estamos radicalmente en contra, porque nos parece que es una pésima idea. ¿Por qué? Porque en campaña dijimos que nuestro interés es apoyar al agro y sobre todo al sector productivo. A este país no le están haciendo falta más tratados. Tenemos acceso por la vía de los tratados que tenemos a 2.000 millones de consumidores. ¿Usted cree que nos están haciendo falta consumidores? Por supuesto que no. Lo que nos está haciendo falta es apoyo al productor. Y aquí con el tipo de cambio, con la falta de apoyo, el MAC se volvió el Ministerio de los Importadores Agrícolas. Ha habido absoluta incapacidad del Estado de resolver los problemas que tenían los agricultores, por ejemplo, con las moléculas, con los seguros, con el apoyo técnico. Entonces hay una serie de retos, incluso con la administración eficiente de los tratados de libre comercio. La defensa comercial es un desastre, o sea, aquí estamos dejando entrar las papas y las cebollas y nadie las revisa. Autorizamos plantas de lácteos en Estados Unidos que nadie ha ido a revisar. Entonces tenemos una serie de retos que tienen que ver con el apoyo al productor. Y si no apoyamos al productor, vamos a seguir viendo lo que está pasando. Las quiebras de las empresas, esos 800 bananeros que van a dejar de trabajar porque Del Monte los despide, porque ya deja de ser competitiva sus fincas en Costa Rica, ¿a dónde se van a ir? En Limón. ¿Dónde hay empleo en Limón? Para 850 personas. Si seguimos por esa ruta, vamos a destruir el campo, vamos a destruir la capacidad de producir alimentos y eso es pésima estrategia en un mundo que está cambiando mucho, en donde todos los países de Europa, de Estados Unidos y de otras partes están muy preocupados por la seguridad alimentaria, porque ya vimos que cuando hay una pandemia se cierran los flujos de comercio y cuando hay una guerra también. Entonces tenemos que buscar en un mundo que está cambiando y que es muy inestable, buscar por lo menos cierta seguridad alimentaria y estamos haciendo todo lo contrario. Y Transpacífico lo que hace justamente agrava los problemas que tiene el sector agropecuario. Por ejemplo, hablando sobre los productores, algo que les está afectando un montón, y de hecho lo leí en Silver esta semana, la pasada, que los productores de melón en Guanacaste están diciendo que este año quizás no cultiven nada de melón, porque simplemente con el precio del petróleo y el tipo de cambio, sí. Entonces eso es mi pregunta. Sé que el tipo de cambio, Banco Central, la institución autónoma, no sé qué, ¿cuál es la realidad? ¿Se espera un alivio este año? No, es que vea, este año va a ser el peor de los años para el sector agropecuario. Aquí lo que estamos es al frente de un tsunami. Tipo de cambio. Aumento en los costos de los insumos agropecuarios por el efecto del petróleo. Usted va y se compra un saco de fertilizante, ya hoy está 20% más caro. 20% más caro hoy y va a seguir subiendo. A eso agréguele los costos de transporte internacional, por ejemplo, para los que exportan. A eso agréguele el niño, que va a durar 2 años con sequías y vamos a ver seriosísimos problemas en la producción agropecuaria y caídas terribles en la producción a raíz de la falta de agua.
Entonces, lo que estamos es a las puertas de una catástrofe. Ah, bueno, súmele que a partir de mayo, ya este mes, hay un decreto que era el que permitía la inscripción de genéricos, ahora ya no se va, eso se va a dificultar mucho y solamente pasar de genéricos a productos, digamos, originales en lo que es insumos agropecuarios, eso va a significar un aumento del 50 o 60% más. Entonces, realmente estamos a las puertas de una catástrofe en la parte agrícola y este país no está tomando las acciones necesarias. Y este Ministerio de Agricultura, que acaban de premiarlo y hicieron ese enredo que lo pasaron a SBD y ahí a Hacienda, en la red de cuidado que tienen, al final de cuentas lo que tenemos es una catástrofe a las puertas de los próximos meses. Y si no actuamos, y actuamos significa en una parte, por lo menos el Ministerio de Agricultura va a tener que hacer más, vamos a tener que buscar la forma, por ejemplo, a acelerar la inscripción de producto genérico que evite, digamos, un aumento adicional en los costos de los insumos. Y además tenemos que buscar la manera de tener algún tipo de seguro de cosechas, porque lo que va a venir a raíz del fenómeno del niño va a impactar a muchísimos productores. ¿Ves la posibilidad de que el gobierno disminuya tasas de interés para el agro? Pues yo creo que SBD podría ser una vía de generar algún tipo de focalización a cierto tipo de productores que son los que van a estar más afectados, porque es una manera por lo menos de financiar la transición de la crisis, porque si no hacemos eso, va a pasar lo que usted está diciendo. O sea, hay un montón de gente que no va a sembrar. Bueno, arroz lo destruyeron completamente. Papa, por ejemplo, en Cartago, cebolla, ahí en Cartago. Vaya a ver lo que está pasando ahí en Cartago. O sea, la gente está entregando las fincas, ¿cómo se llama? Los vehículos y la cantidad de productores en la zona de Cartago, que hoy depende del gota a gota, es terrible. Entonces, lo que está sucediendo, leche, ve lo que está pasando en Tilarán, el cierre del residuo en Tilarán. Ni Sigma, ni hay otra marca comercial, Charo, están recibiendo ya leche. Dos Pinos está importando mozzarella. Y vaya a ver lo que está comenzando a pasar con el precio de la leche en esas fincas. En Santa Cruz de Turrialba te venden un queso Turrialba en planta, en la finca, a 2.500 pesos o menos. Con esa plata, ese productor no le alcanza o come él o come las vacas, pero los dos no van a alcanzar. Entonces realmente la crisis es muy grave y el gobierno no está haciendo nada. Sé que Liberación no está a favor de la venta del BCR para Sí, no. capitalizar las pensiones de la caja, como ha propuesto Laura Fernández. El tema de Crositas es algo que les No, nosotros genera... no estamos de acuerdo. Ok. Nosotros que tenemos un plan alternativo. Es que ese es el punto. Y yo quisiera enfatizar en esto. Nosotros somos una oposición constructiva. ¿Qué significa eso? Que cuando no estamos de acuerdo con algo, proponemos algo diferente. Ok. Entonces, nosotros no es de los que decimos no y aquí sobre nuestro cadáver, nosotros decimos que no a esto, pero hagámoslo así. Ok. Por ejemplo, pensión consumo podría ser una forma de inyectarle recursos al régimen del IBM en lugar de usar el Banco de Costa Rica. Por ejemplo, en Cruzitas, en lugar de destruir el ambiente a cambio del 5% del oro, nosotros lo que pensamos es que se puede utilizar el oro sin destruir el ambiente. ¿Cómo? Tokenización. Hay mercados internacionales para la tokenización de minerales, no solo oro. Hay cobre en Talamanca. ¿Por qué no tokenizamos también eso y le inyectamos plata a las comunidades en Talamanca? Entonces, el mercado de tokenización de recursos, de reservas naturales, de recursos naturales, es un mercado internacional que existe y funciona. Entonces, nosotros lo que quisiéramos es que analicemos por lo menos esa otra alternativa. Ok, usted menciona, y ya para terminar de formular la pregunta, que Ajá. son una oposición Constructiva. positiva, constructiva. Sí. Viéndolo desde el punto de vista del Ejecutivo, ellos tienen 31 votos, pueden Sí. convocar un referéndum en el momento en que lo desean. La voluntad popular es la máxima de la democracia. Claro. Ante la posibilidad de que todos estos temas se entraben en la Asamblea Legislativa y compliquen el debate de proyectos importantes para el país, ¿cree usted que se debe ir a un referéndum? ¿Qué opina si Laura Fernández llevara estos temas a un referéndum? Ese es un derecho que ella tiene. Yo creo que aquí hay posibilidad de negociar en proyectos que tienen impacto positivo en Costa Rica y me parece muy importante dialogar sobre esos temas. O sea, la Asamblea Legislativa está para eso. Entonces, aquí, por ejemplo, Cruzitas, nosotros les pedimos a ellos que escuchen nuestra propuesta y la próxima semana vamos a conversar al respecto. Entonces, se va a posponer la discusión de Cruzitas para poder tener ese espacio para plantearles un plan B, que creemos que es mejor que el plan A que ellos tienen. Entonces, si por lo menos tenemos ese espacio para conversar y que analicemos, pongamos en la balanza, ¿es mejor esto que aquello? ¿5% del oro y el 100% de la destrucción del ambiente
o mantenemos el ambiente y podemos conseguir la misma cantidad de plata por otra vía. Que el peor de los negocios es no hacer nada en el Ah, caso sí, por eso, es un de Crucita. desastre. Y digamos, Sí. en la Asamblea Legislativa hay diputados que son muy capaces de patear la bola de un tema o de Sí, muchos sí. temas durante años. Nosotros le pedimos una semana nada más al gobierno. Nosotros estamos clarísimos que sobre esto hay que tomar una decisión y hay que tomar una decisión rápido. Liberación no Entonces, tendría una miedo de que semana se para convoque discutir algo esto. de esto en No, referéndum. no, nosotros creemos en la democracia, cero problema. Lo que creemos es que esta asamblea debería resolver y hay temas en donde deberíamos de buscar la forma de escuchar una posición alternativa y analizar cuál de las dos es la mejor y tratar de escoger, pensando en Costa Rica, cuál es el camino que conviene. Pero nosotros no tenemos ningún interés en patear la bola porque estamos conscientes de que la crisis que hay en seguridad, en contaminación del ambiente, en robo del oro, o sea, todo lo que está pasando hoy en Cruzitas es un desastre y eso no puede seguir y tenemos que resolverlo lo más rápido posible. Creemos que hay una mejor solución y eso es lo que quisiéramos plantearles y lo que le pedimos fue una semana, no un año. Ok, usando la Ujú. jerga legislativa, carretillo de emociones, ¿es una posibilidad de liberación No, nacional si no, están no. en contra de algún No, no, proyecto? no, nosotros vamos a plantear las mociones en las que creemos, pero no con un afán de obstruir una decisión, con un afán de mejorar un proyecto. Pero usted Mm. menciona al puro inicio, usted hizo una referencia al gato negro y el gato blanco. Ujú. Ese es de Del- Xiaoping. Exactamente. ¿Cómo él se relaciona con China hacia el futuro? Yo creo que es una potencia emergente. Estamos evolucionando a un mundo multipolar y tenemos que reconocer que esa realidad existe y buscar la manera de entender, de mantener relaciones cordiales con las grandes potencias emergentes. El centro económico del mundo se va a mover al Pacífico y eso nadie lo para. Entonces nosotros tenemos que ser un país pragmático, construir las relaciones a partir de lo que son los valores que nos identifican con los Estados Unidos, la relación tan cercana que tenemos económica, y por supuesto que esa relación tenemos que seguirla cultivando, pero no a costillas de mantener relaciones con otros bloques importantes del mundo. Ok, ¿algo más que agregar, don Álvaro? No, en realidad reiterarle lo mismo, seremos guardianes firmes de la democracia, seremos una oposición constructiva que propone soluciones y queremos sumar en ese esfuerzo a tender puentes con Doña Laura, pues para que podamos avanzar, ojalá, de la manera en que lo hemos demostrado estos días. O sea, hemos puesto todos los votos de la fracción en las causas en las que creemos, en los proyectos que al país le hacen falta, el tren, el tema de la marina, esas cosas las estamos. Toda la fracción completa votó a favor de esos proyectos, y no solo la fracción, sino el bloque de los 26. Y yo creo que mejor demostración que esa del espíritu que nos mueve, ya no puede haber.